Ricardo. Okay, so welcome everyone to this session for the week. Today is November the 2nd, and today we will learn the past simple. So let's start with this session. Thank you everyone to be in here. So let's start first with the index. What are we going to learn today? Well, we will learn first the objective of this session, then the past tense of the verb to be. After that, we will learn the past tense of regular and irregular verbs. And then we have a practice, and that's it for today. It looks a little bit simple, but it's not that simple. Ain't that hard also. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Corresponde la sesión de la semana, perdón, del día 2 de noviembre. Y lo que vamos a ver el día de hoy, pues bueno, es primero comencemos con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de aprender el pasado simple? Después vamos a ver, bueno, qué hay con el pasado simple y el verb to be, cómo se usa, cuál es el pasado del verb to be. Después vamos a ver el pasado de los verbos regulares e irregulares. Y al último tenemos, bueno, un ejercicio de práctica que, bueno, ya son comunes en las sesiones. Okay, so let's start with the objective of this session. Well, at the end or by the end of this lesson, you will be able to understand past simple tense and also to construct in it. I mean, construct sentences in the past tense using the verb to be and other common regular and irregular verbs. Remember that each structure that it is related to tenses has three modes: affirmative, negative, and question form. So those structures are the ones that we're going to review today. And well, el objetivo de esta unidad es que al finalizar este tema, seas capaz de construir oraciones simples en pasado, ya sea con el uso del verb to be o con el uso de verbos regulares e irregulares. Okay, let's continue. Now, let's start with the verb to be, the past tense of the verb to be. The past tense of the verb to be, it is was or were. If you remember, the verb to be in present tense has three conjugations: am, is, and are. In the past, we have two: was or were. It's those conjugations, was or were, follows the rules of is and are. Is, it is for he, she, and it. Are, it is for we, you, they, and we, you, and they. Was, it is for he, she, and it. Were, it is for you, we, and they. Just here we have an exception. Was, it is also for I. Okay, so let's see it more in depth. As I told you, we have three structures: affirmative, negative, and interrogative. Do you remember? You remember that the verb to be in present tense, it is used to talk about professions, it is used to talk about nationalities, it is used to talk about moods, also to actions that are constant or an habit we have. In the past tense, it is for the same, only to express past tense. So, let me explain in Spanish. El verb to be, como ya lo vimos en clases pasadas, tiene tres conjugaciones en presente: am, is, and are. En pasado solo tiene dos: was, were. Estas dos conjugaciones, was, were, siguen la regla de is, are, con una excepción. ¿Cuál es la excepción? Bueno, si se acuerdan, is se utiliza para he, she, it. En este caso, en pasado, utilizamos was. Y para los que sobran, que son you, we, and they, utilizamos are, en este caso were. Y la excepción es que para el sujeto I vamos a utilizar was, como con he, she, it,
Bueno, en pasado también se utiliza was. I was. En algunos casos se puede utilizar were, pero son casos más avanzados. Entonces, lo que nos interesa hasta ahorita es, bueno, saber cuándo somos was, cuándo somos were. Was con I, he, she, and it. Were con you, we, and they. Pero ahorita lo vamos a ver más a detalle. Como ya les mencioné, en inglés, si estamos hablando de tiempos verbales, las estructuras tienen 3 formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos a comenzar con la afirmativa. Let's start with the affirmative. Here we have a summary. You can, if you are reviewing this unit, you can have a summary in here. You can click in here and have a summary of the was and were, but here in this session, we will see affirmative, negative, and interrogative more in depth. So, as I told you, we use was with I, he, she, and it. And we use were with you, we, you, which is plural, and they. Some examples: I was tired this morning. Yo estaba cansado esta mañana. You were very good. Tú estuviste muy bien. He was the best in his class. Él era el mejor en su clase. She was late for work. Ella llegó tarde al trabajo. It was a sunny day. Era un día soleado. We were at home. Nosotros estábamos en casa. You were on holiday. Tú estabas de vacaciones. They were happy with their test results. Ellos estaban felices con sus resultados, con los resultados de su examen. Lo importante aquí es, bueno, identificar cuándo usamos was, cuándo usamos were, y la estructura, que es muy sencilla: sujeto, verb to be, más el complemento. Sujeto puede ser cualquier pronombre personal: I, you, he, she, it, we, you, they. O el nombre de una persona: María, Pedro, Juan, Rodrigo, cualquiera, más el verb to be en pasado: was or were, más el complemento: tired, very good, the best in class, and so on. Y así con todos los demás. La estructura es pues como en presente, solo que no estamos expresando presente, estamos expresando tiempo pasado: was o were. La forma negativa es un tanto parecida. Tenemos aquí entonces que si en presente es I was, en forma negativa, perdón, en afirmativo es I was, en forma negativa solo agregamos la partícula not. I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, they were not. Algunos ejemplos, some examples: I was not tired this morning, you were not crazy, he was not married, she was not famous, it was not hot yesterday, we were not invited, you were not at the party, they were not friends. If you can see in all of these examples, we have the verb to be in past tense plus the negative particle, which is not. Se pueden ver en todos estos ejemplos, tenemos el verb to be seguido de la partícula negativa. Ahora, también podemos utilizar la contracción. Le vamos a dar clic aquí. ¿Cuál es la contracción? Bueno, si se acuerdan, la contracción la formábamos con el apóstrofe y N y T. It says, we can make negative contractions, of the verb to be in the past tense by joining the verb was or were and an apostrophe T. Like, were not turns into weren't. We don't make a contraction of the subject and the verb. So it is always the contraction of the verb and the negative particle, not the verb and the subject. Okay. I was not turns into I wasn't, you were not, you weren't, he was not, he wasn't, and so on. Podemos formar contracciones, la forma cortita de el was not, were not, sumándole a ese was o were N apóstrofe T. Wasn't, weren't. Y aquí tenemos una tablita que nos muestra cómo es la contracción ahora. Lo importante aquí es que nunca, mejor dicho, no es posible contraer o juntar el sujeto con el verbo. Siempre se debe de hacer verbo con partícula negativa. You were, your, eso no existe. Were not, weren't, sí existe. ¿Ok? Continuamos. Y la estructura interrogativa.
la parte interrogativa. Bueno, ya saben que cuando hablamos de verb to be e interrogaciones, al transformar una oración afirmativa en una oración interrogativa, cambia la posición del verb to be con respecto al sujeto. En la oración afirmativa tenemos sujeto más verbo. En la oración interrogativa tenemos verbo más sujeto. And here we have, it says, to create questions with to be, you put the verb before the subject. As I told you already, in the affirmative, we said you were. In the question form, it is were you. Subject, verb, verb, subject. And here we have some examples. Oh my goodness. I was late turns into was I late? You were sick turns into were you sick? He was surprised turns into he was surprised, sorry, turns into was he surprised, and so on with the others examples. Which is important here, it is the position of the verb. The position of the verb, it is at the beginning and then it is the subject in the question. But in the affirmative, it is the subject and the verb. Okay. La oración interrogativa, bueno, como ya hemos visto, cuando está el verb to be, solo lo que cambia es la posición del sujeto y del verbo. En la oración afirmativa comenzamos con el sujeto seguido del verbo, y en la oración interrogativa comenzamos con el verb to be, en este caso en pasado, was o were, más el sujeto, que bueno, puede ser cualquier pronombre personal, nombre de una persona, un sujeto en sí, más el complemento, que puede ser un verbo, un adjetivo. Bueno, eso ya sería lo de menos. Lo importante es que la pregunta comience con el verbo seguido del sujeto. Y abajo tenemos algunos ejemplos. I was late, cambia was I late. You were sick, cambia a were you sick. He was surprised, cambia a was he surprised. Si se dan cuenta, aquí en el lado de las oraciones afirmativas, comenzamos con sujeto seguido de was or were, que es el verb to be, mientras que en las interrogativas comenzamos con was or were seguido del sujeto. Y bueno, recuerden que este tipo de preguntas solo nos arrojan respuestas de sí y no. Y aquí tenemos más. Solo nos arrojan respuestas de sí y no. And it says, in spoken English, we usually give short answers in response to questions, this kind of questions. Was he from Japan? Yes, he was from Japan, of course. The last part, from Japan, is not necessary to use it. We use short answer to avoid repetition when the meaning is quite clear. It's clear. Here we have some examples. Was I late? Yes, you were. No, you weren't. Which is important here. It is to identify that in our answers, in our short answer, yes, no answers, the structure. And on the yes, well, I mean, on the affirmative answer, the structure, it is yes plus subject plus verb to be, was or were. And in the negative answer, which is no, not, the structure, it is, I'm sorry, no plus subject plus weren't, wasn't. Were not, was not. Both are correct. Okay? And says, with the verb to be, we don't use contractions in affirmative short answers. Well, in affirmative answers, we don't use contractions. That's okay, because in the past tense, it is not, are not necessarily used, the contractions in affirmative, just in the negative answers. Okay, so the most important part in here, it is the structure. Yes, subject was, were. No, subject was not, were not, wasn't, weren't. Questions? ¿Preguntas hasta aquí? Nope. Bueno, si hay alguna pregunta, al final. Sí, perdón, profe, viene siendo, entonces en was y were viene siendo, indican pasado, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿te sorprendiste? ¿Es la frase que viene ahí? Aquí en la interrogativa. Sí, bueno, en una de esas. He was surprised. Ajá. Estamos acá. Sí, digamos. Was he surprised? Sí. Okay, ¿te sorprendió? Ok, entonces la primera es, llegaste tarde, digamos así, o eres, no sé,
¿cómo traducirla? I was late. I was late. I was late. Ajá. Llegué tarde. Llegué. Ok. En pasado. Eh, Was I late? Llegué tarde. En español solo cambia la entonación. En inglés sí cambia la estructura, cambiamos verbos y sujetos. En español, con solo cambiar la entonación, se forma una pregunta. Ese llegué tarde, que es una afirmación, cambia a pregunta con un llegué tarde, de abajo hacia arriba. Y una afirmación es de arriba hacia abajo, llegué tarde. ¿Ok? Ok, entonces es que dice que llevan respuesta completa. Y no solamente sí o no, sino va completa. No es necesario. No. No es necesario, por ejemplo, en la pregunta, ¿was he from Japan? Yes, he was. ¿Él es de Japón o él es de Japón? La pregunta en español es, ¿él es de Japón? Sí, sí es. Hasta ahí. Sí, sí es de Japón. Ese de Japón no es necesario ponerla. ¿Por qué? Porque en la respuesta corta, la respuesta de sí y no, para las preguntas que comienzan con auxiliares o, por ejemplo, aquí el verb to be en pasado, lo que se trata de hacer es no ser repetitivos. Ok. Yeah. No, por eso, como ya estamos respondiendo, sí, sí es, ya está implícito que es de Japón. Si lo ponemos, ok, está bien, sí se entiende, pero lo que se está tratando de hacer es no sonar repetitivo. Y si ponemos ese from Japan, bueno, hace que suene muy forzada la respuesta. Sí se puede poner, sí, es correcto, se vale. Okay. Es mejor no ponerlo para no sonar repetitivos. No, ¿okay? No dar feria de más. Exacto, como cuando uno va a la entrevista del consulado para la visa, ¿no? Nada más lo que te pregunten y hasta ahí. Es así, no dar, pues sí, en palabras más coloquiales, pues no dar feria de más, porque no, sonamos repetitivos. Sí, redundante, era la palabra que se me estaba yendo. Muy bien. Exacto. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? No. Continuamos. Bueno, si hay alguna pregunta, retomamos el tema al finalizar. ¿Cuál es el segundo tema? El pasado simple con verbos regulares e irregulares. Y aquí, en inglés es más sencillo que en español. En español hay muchas conjugaciones. El problema en inglés son los verbos irregulares. No son muchos, pero dan dolor de cabeza. Pero ahorita lo vamos a ver. And it says, the simple past tense, often just called past tense, is easy to use in English. If you already know how to use the present tense, which is a piece of cake for you, then the past tense will be easy. Quite easy for you too. In general, the past tense is used to talk about something that started and finished at a definite time in the past. El pasado simple, bueno, si ya conocen el presente, va a ser sencillo para ustedes porque es la misma estructura, solo cambia el modo en que escribimos el verbo. Ahora, lo que sí es importante saber del pasado simple es que indica que una acción comienza en el pasado y termina en el pasado. Hay otros tiempos verbales, como en español, que son para indicar que una acción comienza en el pasado y termina en el presente, o comienza en el pasado y continúa en el presente, que son los progresivos. En español es el pluscuamperfecto y otras historias, otras cosas que no nos interesan ahorita. Lo que nos interesa ahorita es saber y entender que el pasado simple es para hablar de algo que empezó en el pasado y que terminó en el pasado. Okay, so let's continue with this topic. As in every structure, as I told you already, the past tense has three forms with regular and irregular verbs, of course: affirmative, negative, and interrogative. But first, how to form the past tense? Let us see it. Well, the main rule is that for every verb in English, there is only one form of it in the past tense. This is totally different from other language such as Spanish, French, Italian, which has a lot of forms in the past tense. Llegué, llegó, llegaste, llegamos, and so on, where you can change the verb ending for every subject. As I told you, the conjugations in Spanish, which are quite a lot. And well, for example, the past tense of the verb want is wanted. And wanted
it is used as the past tense for all subject pronouns. I wanted, you wanted, he wanted, she wanted, it wanted, he wanted, they wanted. So you just have to learn one word to be able to use it in the past tense. In this case, we just need to learn the one word wanted, which can be used for all the subjects or people. En idioma inglés no es tan complicado como en idioma español. Y les digo, como ya sabemos utilizar el presente, pues el pasado es a piece of cake. Muy, muy, muy sencillo. ¿Por qué? Bueno, en inglés existe una regla que aplica para todos los verbos regulares y es que solo vamos a cambiar la terminación del verbo en pasado. Y solo se cambia una vez. No es como en español u otras lenguas, por ejemplo, las lenguas romances, que sí cambia para cada sujeto la terminación del verbo. Les decía, yo llegué, tú llegaste, él llegó, nosotros llegamos. En inglés no. Para todos los sujetos es el mismo verbo, solo que es nada más con los regulares. Los irregulares sí cambian. Y bueno, el ejemplo que viene aquí es el verbo want, que es querer. En pasado es wanted. Si se fijan, solo agregamos la terminación ed al final. Hay reglas para saber cuándo agregar ed, cuándo no agregar ed, cuándo agregar solo la d, cuándo duplicar letras, etc. Lo vamos a ver ahorita. Y bueno, para utilizar este verbo en pasado, que es quise, solo es necesario aprendernos ese wanted. Para todos, yo quise, tú quisiste, él quiso, nosotros quisimos. I wanted, you wanted, he wanted, she wanted, and so on. Y así con todos los demás. Eso es lo fácil del idioma inglés, que son puras estructuras y que, por ejemplo, los verbos no se tienen que estar conjugando todos. O sea, no hay muchas conjugaciones, solo hay una o dos para cada uno de estos verbos. Los verbos regulares. Los irregulares no siguen esta regla de agregar ed. Si bien solo tienen una forma en pasado, no es tan sencilla como estos, porque a esta, pues al verbo, a la raíz del verbo solo se le agrega la ed al final. A los irregulares, pues cambia toda la palabra. O sea, no hay una regla que me diga si es así, no. Como aquí con los verbos regulares. La ventaja es que son más los verbos regulares que los verbos irregulares. Los irregulares son poquitos. Y bueno, vamos a comenzar con la estructura afirmativa. Perdón, me equivoqué. Well, the past tense regular verbs, to change a regular verb into the past tense form, we normally add ed to the end of the verb. For example, play, turn into plate, cook into cooked, rain into rained, wait, waited. There are some exceptions with a slight change in spelling. The only, para formar el pasado regular, como ya lo había mencionado, solo agregamos ed al final del verbo. Tenemos aquí play, cook, rain, wait. Cambian a played, cooked, rained, waited. Lo único que sí cambia es cómo se pronuncia ese ed al finalizar. Ahí sí hay reglas, pero lo vamos a ver ahorita. Cuándo pronunciar la ed, cuándo pronunciar t y cuándo pronunciar t. ¿Ok? Cuándo pronunciar ed. Wanted, needed, that, it. Ese it. Esto, aunque se vea como una id, la pronunciación es it. Wanted, needed. And it says a voice sound. Use the vocal cords and they produce a vibration or humming sound on the throat. This is quite difficult explanation. But when are we going to pronounce this it? When the verbs end in the letter T or the letter D. Cuando el verbo termine en letra T o D, ese ed de al final sí se pronuncia como un ed. Wanted, needed, wanted, needed. Cuando lo pronunciamos como si fuera la letra T, cuando los verbos terminan en P, K, F, GH, SH, CH, WS, C y X. Helped, looked, sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, fixed. Si se dan cuenta, ese helped no es helped, ni helped. It is helped. ¿Por qué? Bueno, pues es la regla. Ese ed se pronuncia como un t. Helped, looked, laughed, watched,
kissed, danced. Es la regla. Verbos que terminan en P, K, F, G, H, S, H, C, H, S, S, C o X, la pronunciación de ese ED al final es t, t. Verbos que terminan en T o D es it, wanted, needed, it. Verbos que terminan en todas estas letras P, K, F, G, H, C, H, C, H, S, C, X, la pronunciación es t. Y los verbos que terminan en L, N, R, G, V, S, Z, B y M se pronuncian como D. Called, cleaned, offered, demashed, loved, used, amazed, rubbed, claimed. ¿Ok? Esto sí es bien importante que, tienen la presentación en el grupo, pero pónganlo en sus notas. La pronunciación de la ED es lo único que cambia en los verbos regulares. Dependiendo en qué termina el verbo, normal, sin el ED, es cómo se va a pronunciar la ED. Ya saben que si antes del ED hay una T o una D, es ED. Si antes del ED hay una P, K, F, G, H y todas estas letras, es T. Y si antes hay una L, N, R, G, V, S, es D. Okay? And it says, words that end in a vowel sounds use the pronunciation for ED. Followed, enjoyed, played, tried, continued. Las palabras que terminan en vocal utilizan la pronunciación d para el ed. Así que followed, follow se pronuncia followed, no follow it ni follow it, followed, enjoyed, played, tried, continued. ¿Okay? Eso es muy importante. Continuando con algunos ejemplos, dice, examples of sentences using regular verbs in the past tense. Last night, I played my guitar loudly and the neighbors complained. La noche pasada, toqué mi guitarra muy fuerte y los vecinos se quejaron. She kissed me on the cheek. Ella me besó en el cachete o en la mejilla. It rained yesterday. Llovió el día de ayer. Llovió ayer. Angela watched TV all night. Angela vio televisión toda la noche. John wanted to go to the museum. John quería ir al museo. There are 3 different ways to pronounce ed. We already saw it. Dice que hay 3 maneras diferentes de pronunciar el verbo ed. Bueno, la terminación ed ya lo vimos. Hagan sus anotaciones de la pronunciación porque es bien importante y ténganlo bien presente. Eso es lo más importante al momento de estar hablando del pasado, la pronunciación del ed. Y aquí tenemos un summary, un resumen de lo que vamos a ver ahorita. Ahora, la estructura en pasado. Negative sentences in the past tense. Well, we use didn't, which is did not, to make a negative sentence in the past tense. This is for regular and irregular verbs in English. So, which is important here is that to know that this didn't or did not, it is already in the past. So the verb cannot be in past, cannot have the ed ending. It has to be in present because, why? Because the auxiliary is in the past already. Okay, so let's see some examples. In the present tense, we says, they don't live in Canada. In the past tense says, they didn't live in Canada. If you can see in here, in the first one, in the present, don't is in present. In the second one, didn't is in past. But both verbs, live in the present or live in the past, both are in present tense. Which is important here in this negative section, it is that we have to use the auxiliary did, not, or didn't, and the verb in present tense.
Okay, so the main verb live in the example above, which is the one we have in they didn't live in Canada, is in its base form. The auxiliary didn't show that the sentence is negative and in the past tense. So that's why we don't have to put the main verb in past tense, because this didn't is telling us already that the sentence it is in past. So, which is important here also, notice the only difference between a negative sentence in the present tense and in the past tense is the change in the auxiliary verb. Don't in the present, didn't in the auxiliary. Both don't and doesn't in the present tense become didn't in the past tense. So in past, we have just one, didn't. And here some have examples, but let me explain this in Spanish. La oración negativa en pasado, bueno, se forma con el auxiliar didn't o did not. Puede ser la contracción didn't o la forma completa que es did not. Ahora, lo importante aquí es que esto funciona tanto para verbos regulares e irregulares, y que este didn't o did not ya nos está indicando que hay pasado en la oración. Es decir, ya está conjugado al pasado y aparte tiene la partícula negativa. Por esta razón, no hay que cambiar el verbo principal de la oración a pasado. Cuando hablamos de oraciones negativas y de preguntas, de una vez lo menciono, de preguntas, no hay necesidad de poner el verbo principal en pasado porque ya tenemos el did, el auxiliar, en tiempo pasado. Ya nos está indicando que la oración está en pasado. No hay necesidad de ponerla a menos que estemos hablando de voz pasiva, pero eso ya es otra historia. Tenemos aquí dos ejemplos. They don't live in Canada, they didn't live in Canada. En el primero, don't está en presente. Recuerden que en presente usamos don't para I, you, we, and they, y doesn't para he, she, and it. En pasado, solo vamos a utilizar uno solo, que es didn't. Tanto don't or doesn't y doesn't en pasado cambian a ser didn't. Y nos menciona aquí, si se dan cuenta, en ambos ejemplos, lo único que diferencia de presente a pasado es el auxiliar don't o didn't. ¿Por qué? Bueno, porque es el auxiliar tiene que ir conjugado, pero el verbo principal, que es live, no cambia en ninguna de las dos oraciones. Se queda en las dos oraciones en presente, bueno, en su forma base, que es live. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Nope. Continuando con los ejemplos, tenemos aquí algunos ejemplos que comparan el presente y el pasado. En el primero dice, you don't need a mechanic. Tú no estás un mecánico. You didn't need a mechanic. Tú no necesitas de un mecánico. Don't, didn't. Presente, pasado. You don't walk to work. Tú no caminas al trabajo. You didn't walk to work. Tú no caminaste al trabajo. Don't, didn't. Es lo único que cambia. He doesn't speak Japanese. He didn't speak Japanese. Él no habla, él no habló. Doesn't, didn't. Doesn't presente, didn't pasado. Pero en todas las oraciones, en todos los ejemplos, se queda el verbo como está. Need, walk, and speak. No decimos needed, walked, or spoke, which is an irregular verb. Y esto aplica también para las preguntas. Para las preguntas, bueno, como ya lo vimos con el verb to be, debemos de comenzar la pregunta con el auxiliar, que es did más el sujeto, más el verbo principal, más el complemento. Did they live in France? Por ejemplo, did auxiliar, they sujeto, live verbo principal, in France complemento. The main verb live in the example above, it is in its base form. The auxiliary did shows that the question is in the past tense. Como ya lo vimos en la oración negativa, en la oración interrogativa también aplica. Como ya este did está conjugado a pasado, no hay necesidad de cambiar el verbo al pasado, se puede quedar en su forma base y es correcto. Es lo único que diferencia ahora. Estas preguntas, auxiliar, sujeto, verbo y complemento, solo arrojan respuestas de sí y no, como ya lo hemos visto con el verb to be. Si queremos obtener más tipos de, más información, tenemos que agregar una pregunta con WH, que son
What, where, when, who, qué, cuándo, cómo, dónde. Más el auxiliar, más sujeto, más el verbo. When did you study? Where did you study? When did you study? I studied last night. Where did you study? I studied at the library. En la pregunta, el verbo principal no cambia al pasado, pero en la respuesta sí cambia. Ahí sí tenemos que hacer el cambio al pasado porque no tenemos ningún auxiliar. A menos que sea una respuesta negativa, bueno, no cambiaría porque el auxiliar didn't, ya estaría en pasado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No. Aquí en la pestañita naranja tenemos una lista de verbos irregulares. Les digo, los verbos irregulares no siguen la regla de ed al final. De hecho, el verb to be es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque su forma en pasado no es be ed, sino es was, were. Y como el verb to be, bueno, pues aquí hay 101 verbos irregulares que, bueno, cambian completamente su estructura. Become, became, begin, began, bend, bent, bet, bet, bite, bit, bleed, bled, blow, blew, break, broke, bring, brought, y así nos podemos ir con todos los verbos. Lo importante aquí con los verbos irregulares, mejor dicho, con el pasado, es aprendernos los verbos irregulares y la regla de ed. Porque, bueno, si nos aprendemos los verbos irregulares, ya sabemos que cualquiera que no sea verbo irregular lleva la regla del ed al final del verbo. Y, bueno, la pronunciación del ed, ya saben que si termina en T o N, pues se pronuncia ed. Si termina en P, S, SH, bueno, es como T. En N, perdón, en L y demás, se pronuncia como D, que es lo que vemos aquí en la regla que está aquí. Aquí atrás. Ahora, verbos irregulares, pues bueno, aquí hay algunos verbos irregulares, una explicación a lo que acabo de decir. ¿Preguntas hasta aquí con el pasado? No, profe, muy bien. Ok, Wendy, excelente. Bueno, de hecho, esto, lo que sigue, bueno, sería muchas gracias y pues la práctica, que bueno, ya saben, es un Kahoot. Hay que agregarnos con el PIN, el código PIN. Yo acabo de entrar a ver cómo me va en Kahoot, profe. Yo creo que le va a ir bien, Wendy, porque cuando usted Siempre entró nos ayuda, estábamos... es un amor. No, muchas gracias. Pero cuando usted entró, estábamos comenzando a ver los verbos irregulares, perdón, los verbos regulares en pasado. Entonces, la mayoría son verbos regulares. Los que son regulares, bueno, son pocos. Y bueno, hay que agregarnos al Kahoot. El código es 8485590. Y, perdón, discúlpenme. Déjenme nada más cambio la pestaña. Una disculpa, no me había dado cuenta que se había puesto en otra pestaña. Okay. Ya. El código es 8485590. Ya estoy lista, profe. Mucho éxito. A ver bien, realmente los verbos en pasado no son complicados, no hay tanta complicación con los regulares. Con los que sí hay un poco más de complicaciones con los irregulares, porque no nada más es irregular el pasado, también el pasado participio. Que el pasado participio se utiliza para formar los tiempos perfectos, que bueno, es otra historia, es un poquito más complejo, pero hay que aprendernos los verbos irregulares. Los verbos regulares, pues como son en pasado, son así en todas las demás formas, que es el participio. Esa es la cuestión, pero les digo, de ahí en fuera es sencillo el tema, no es complicado.
Y bueno, en negativo e interrogativo, pues es todavía más sencillo porque no hay que poner el verbo principal en pasado. Ya lo tenemos en el auxiliar que es did or didn't, dependiendo si es pregunta o negación. Ya está en pasado, entonces con que lo tengamos, con que sepamos que si vamos a decir que no, es didn't, y si vamos a una pregunta, comenzamos con did en pasado, con eso tenemos, porque el verbo no cambia, se queda igual. El problema sería en la oración afirmativa, pero problema. Bueno, vamos a empezar. Ya saben que se pueden seguir agregando, aunque haya empezado el Kahoot. ¿Ok? In 2009, I in Madrid. I be, I was, I am, or I were. It is the past tense topic. It is the past tense Kahoot, so cannot be or am. Could be was, could be were. So choose wisely. Was, exactly. That's quite good. This morning, my brothers, later than usual. Awoke, awake, awoken, awaked. This is an irregular verb, and the answer, it is awake. Awoke. Awake also can be, awake is in past participle, sorry. Awoke. Yeah, it's okay. This is an irregular verb. At the end of the episode, we to cry. Began, begun, starts. The answer, it is began. Begun, it is in past participle, but began, it is in past tense, simple past. So the answer, it is began. Al final del episodio comenzamos a llorar. Began, comencé. Nosotros comenzamos. Exactly. Begin is in present. Yesterday, she at home all day. Was, were, been, or did. She was or she were. Remember. She was, exactly. She did, did, it is only used for negative with didn't, or questions. Did she? That's all right. And where, no, where cannot be used. Where, it is for you, we, and they only. Sylvia is lovely. Yesterday, me with my groceries at the supermarket. Help, hold, helped, or helped. Help. This follows the rule of ed at the end. Helped. Helped, it is the pronunciation. But the right word, it is helped. Last weekend, the Jacksons to our house for dinner. Come, came, which is, came is the answer, the blue one, because it's an irregular verb in past tense. And cum doesn't mean anything. Come is in present, come doesn't exist, cum either, came is the right answer. Come, it's not right, it is wrong, but I understand you that use the rule of ed at the end in order to form past tense. So, but the answer, it is came. I had two options, but in the end, the blue shirt. Choose, chosen, choose. This is an irregular verb too, and the answer, it is chose. This one.
chose. Choose is in present. Chose is in past. Chosen is in past participle. And chose it doesn't exist. My parents a tree house for me. Build, building, and were built. This is an irregular verb too, and the answer is built with the T at the end. Built. The one in color red, it is the present, and the one in color yellow, it is the past. Built. That's right. Building, it is a noun, edificio, and build, it is in present. Construyo. Build, construí. Last time I saw a spider, it me 3 times. Bite, bit, bited, beated. This is an irregular verb too. I already saw it, I already say it, but the answer, it is bit. The yellow one. Bite, this one is in present and this is in past. Bit me. Bite in present, bit in past. Beat it doesn't exist. The NBC first, The Golden Girls in 1985. Broadcasted, broadcast, emit, emitted. I will choose the red one, but I don't know. Yes, broadcast. Oh. My uncle a new house last year. This is an irregular verb too. Buy is in present. Buy doesn't exist. Boat or boat. Boat. It could be, I don't know, the yellow or the green. Yeah, the yellow is the right one. Okay. My neighbor a tree yesterday. Could, cat, couldn't, caught. The past tense of could, which is cortar, it is could. So the answer, it is the one in color red. Algunos pasados no cambian, son iguales que el presente. Could es un ejemplo de esto. Tanto el presente como el pasado es igual. Igual read. Solo cambia la pronunciación en read. Se escribe igual read, pero se pronuncia red en pasado. Last Saturday, Dua Lipa, her new song for the first album. Perform, performed, perform, double M, or performed. Obviously, it is performed, but which one? Yes, the green one. Double M, no, that's wrong. Double F, either. This one, it is in present. In the past, it is performed. As it was very dark, we very slowly. Well, this is an irregular verb too. The answer, it is drove. 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 Ricardo, you are on fire. My grandma, me 20 euros for a new t-shirt. Give me is in present. Gave is in past. Given and is in past participle, and given doesn't exist. So the answer is this one. Gave. That's right. Give is in present. It could be my grandma give me. Me los acaba de dar. Me los dio. Me los está dando. But gave me, me dio. I happy when I saw my family. I felt, feel, fallen. El verbo en presente es feel. En pasado es felt. I felt happy when I saw my.
right. Feel es en presente. Could be. Si estuviéramos hablando del tema en presente, quedaría. I feel happy when I... But here we have saw. No podría ser. When I see my family. I felt happy when I saw my family. He to turn the radio off when he went to sleep. Forget es el verbo en presente, pero en pasado es forgot. Forgot. Forgotten es en pasado participio y forge es otra cosa, no es un verbo. Es un sustantivo, de hecho. Forgot. Yeah, that's right. She directly to Alicante on Friday and I met her at the airport. Flew, fly, flown, flunked. The present tense, it is fly, but the past tense, it is flew. Flown is in past participle. Flew. Flown es pasado participio, se usa para formar los tiempos perfectos. Fly es en presente y flew es en pasado. Exacto. My brother a cake for my parents' anniversary. Bake, baked, or booked. This follows the rule of ed. Just add to the word bake the rule. Baked, that's right. Bake is in present. Peter threw some bones into a hole. He in the sand. Dig, dug, dug, digged. Dig, this is in present, but in past, I think it's the one in color blue. Or in the color green. I don't know. Yeah, it is dug in the past tense. Dig is in present, dug is in past. Dug doesn't exist, dig either. And well, let's see the scores. Hamid, third place, congratulations. Ricardo, second. I thought you were going to win. Congratulations to Ricardo. Mayra, congratulations, first place. You are on fire. Eric and Rocio, fourth and fifth place, are quite good too. So that's it, guys. So let me stop sharing the screen. So guys, questions you have about the past tense. Los escucho. Preguntas que tengan sobre el pasado, los escucho. No está de más entonces aprendernos los verbos, ¿verdad? Para tener... Sí. Más que nada, más que los verbos regulares, los irregulares, que son en los que sí hay cambio. Cambia, pues ya se dieron cuenta ahorita con la actividad. Por ejemplo, dig cambia a dug, cut se queda como cut en pasado, begin, began, fly, flew, y así. Los verbos regulares son los que pueden causar un poco de problema porque, bueno, cambian completamente, no siguen la regla. Hay que aprendérnoslos. Es así. No hay una regla que me diga, bueno, si termina en fly, bueno, cambia. No hay regla. Son irregulares y así son y así se aprende. Los regulares, que son los que terminan en ed, pues son los que son mayoría y pues son muy sencillos. Los que son minorías son los irregulares, pero no hay regla para formarlos. Es la única diferencia. ¿Ok? Lo que noté es que algunos de ellos, digamos, begin, began, begun, sería un futuro, supongo. No. Begun es en pasado participio. El pasado participio se usa para formar los tiempos perfectos. Por ejemplo, el presente perfecto. Llegando sería. Había llegado. Había llegado. Ok. Terminación ado. Entonces. Ok. Y bueno, los tiempos perfectos se utilizan para hablar de, por ejemplo, el presente perfecto se utiliza para hablar de que una acción comienza en el pasado y termina en el presente o continúa en el presente. Y el pasado perfecto
es para hablar de una acción que comienza antes de otra acción en el pasado. Es lo más pasado. Pero esa ya es otra historia. Pero para esos tiempos es para los que se utiliza el begun, flown y pues todos los pasados participios que les estuve nombrando dentro del Kahoot. Para eso son. Ahora, los pasados participios de los verbos regulares son el mismo que el pasado simple. El problema son los verbos irregulares, porque tienen un pasado, una forma para pasado y una forma para pasado participio. Es decir, son tres: presente, pasado y pasado participio son distintos. En cambio, los verbos regulares, que son los que terminan en ed en pasado, pues tanto para pasado como para pasado participio es la misma. Solo hay dos: presente y pasado. Y ya con eso se forman los demás tiempos verbales. El futuro se forma con la partícula will, el verbo no cambia. Yo creo, no recuerdo bien los temas, pero creo que no alcanzamos a ver el futuro con will. O tal vez ese es el último tema, o de los últimos temas. Pero con will, con futuro, no cambia el verbo. No hay una conjugación para futuro. Solo agregamos la partícula que es will. Pero eso serían en los regulares, o también en los irregulares se pone will. Irregulares, con todos. Los dos. Ok. El problema es en el pasado, que existe esta distinción entre si son regulares o irregulares. Si son regulares, se les agrega el ed. Si son irregulares, pues cambia. Cambia todo el verbo y hay que aprendérnoslo. Esa es la cuestión. Pero con futuro no. Con futuro es sencillo, es como el presente. Solo se le agrega la partícula will. O si estamos hablando de futuro para hablar de planes, utilizamos going to. I'm going to go to the movies. Voy a ir al cine. I'm going to Europe. Voy a ir a Europa. Por ejemplo. Pero eso ya es otra historia. Con el pasado sí hay esta distinción entre regulares y irregulares. Los regulares terminan en ed. Cada terminación, dependiendo del verbo, pues se pronuncia si es ed, t o the. Y los irregulares pues tienen unas formas distintas. Began, began. Could. Read. Que read se escribe read y se pronuncia read. Y en pasado se escribe read y se pronuncia read. Es otra historia. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, Eric? Sí. Prácticamente pues sí hay que hacer planas. Sí. Tanto como planas no, les voy a estar pasando recursos para que practiquen los verbos irregulares. Con canciones. Lo más sencillo es practicarlo con canciones para que lo vayamos internalizando. Les voy a pasar se llama Lyric Training. La aplicación está en internet. Y les voy a pasar también un video de cómo utilizarlo. Y con esa aplicación es como si estuviéramos en YouTube, porque vamos a poder buscar cualquier canción que queramos. Les voy a decir qué canciones vienen con verbos en pasado, verbos irregulares, y vamos a ir practicando junto con la canción, el lyric. Lo vamos a ir cantando. ¿Okay? Para no decir agua en mi refri, como dice la raza. Exacto. Exacto. Cuando va a ser todo en inglés, vaya. Sí. Excelente, muchas gracias. Okay. No, de nada. Gracias a usted. Isabel, gracias a usted, que tenga bonita noche. Bueno, chicos, chicas, si no tienen ninguna otra pregunta, no les quito más tiempo, se pueden retirar. Nos vemos en la siguiente sesión. Y quedo pendiente, si se me olvida en estos días, nada más manden un mensaje que maestro, el video de Lyric Training, y ya se lo subo para que lo tengan y lo revisen. Ok, chicos, junto con el instructivo. Vale, hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta el miércoles, Eric. Pues solo esforzarnos para hacer el score, ¿no? Es la tarea que tenemos la semana. Sí, la tarea de la semana es el SCORM, pero en el SCORM, como ya han hecho los demás, primero es una presentación que les dice prácticamente las respuestas y luego ya tienen las 5 preguntitas. Súper fácil. Y ya, sería todo para esta semana. Bueno, y las actividades que les voy a poner, pero son de pura práctica. No se califican. A usted, Jesús, muchas gracias. Digo, si no hay ninguna otra pregunta, se pueden retirar. Nos vemos en la siguiente sesión. Que pasen bonita noche. Muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Hugo, no lo escuché. Dígame, Wendy. Descanse rico, delicioso y buenas noches. Igualmente, Wendy. Pasa bonita noche. Hugo, dígame qué pasó, no lo escuché. No, nada. Suerte con el dentista mañana. Ay, muchas gracias, Hugo, de verdad. Ando un poquillo nervioso, pero ya me sacaron primero una muela. De hecho, di clases cuando me sacaron la muela.
pero me dolía mucho. Entonces dije, no, mejor prefiero cambiar la sesión y descansar. Muchas Es gracias. cierto, profe, mucho éxito en su molar, en su diente, no sé qué le va a pasar, pero ojalá no le duela mucho. De hecho, yo hice el esfuerzo por entrar a su clase porque tenía administración, pero hice mi cambio. Ay, bueno, muchas gracias, Wendy, de verdad, muchas gracias. Bueno, hasta mañana, hasta la otra semana, como quiera que estamos, profe. Descansen, igualmente, Hugo, hasta luego. De nada, Hamid.